Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Invertir con el Podcast Value. Aquí estamos en un nuevo capítulo espectacular donde vamos a hablar de un tema que dejó a los inversores congelados. Uf, gran tema, Nico. Oye, hoy nos toca hablar de varias cositas, entre ellas una que estuvimos hablando hace unos episodios atrás. ¿Te acuerdas, Nico? ¿De qué estábamos hablando hace unos episodios atrás? De haber comprado VIX para hacer una cobertura ante una posible caída de lo que vendría siendo la calificación de riesgo en cuanto a la deuda. Efectivamente. Nosotros en ese episodio estuvimos hablando de que había una situación con el techo de la deuda de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Hubo un sobrepaso del techo de la deuda de Estados Unidos, se aprobó en el Senado la situación del techo de la deuda. Estaba la opción de que no se aprobara en ese momento, pero nosotros nos quedó dando vueltas la situación. Dijimos, mira, ¿qué sucede si es que esto, lo que está pasando en este entorno tan extraño, puede dar pie a una rebaja en la calificación de la deuda de Estados Unidos por parte de las agencias calificadoras, como por ejemplo podría haber sido Fitch? ¿Qué sucedió en estos días? Que efectivamente el rating de Fitch para con Estados Unidos bajó desde el doble A más a triple A. Y en este caso, lo que sucede es que hay una situación compleja porque prácticamente lo que está diciendo es que Fitch nos está diciendo que no se puede pagar, o no, no es que no se pueda pagar, sino que más bien existe un mayor riesgo por parte de Estados Unidos de que no pueda completar el pago de su deuda. Entonces, es bien interesante cómo esta situación dejó muy pasmado a todos los inversores y se juntó justo con la temporada de resultados que para algunas empresas no estaba siendo tan satisfactoria, y eso desembocó con una situación pero Brutal. grandiosa, brutal, en donde los índices estuvieron abajo. Vi el Nasdaq en un menos 2,5. Empresas muy interesantes como Expedia, que estuvimos hablando, que está bajando un 16%. One Water Marine, otra más, de la Menos que 28. menos 28. Y así otras que también tuvieron mucha revalorización. Hoy día presentó resultados de PAM y estuvo arriba un más 7 por ahí. Entonces, está interesante la salsa, Nico. Podemos entrar a hablar sobre esto primero y después, para todas las personas que nos sigan escuchando y viendo, por supuesto, por Pasión y por Invertir y por el podcast Value, vamos a estar conversando sobre nuestros principales errores de inversión. Y vaya que hay material ahí, Nico. Bueno, primero que todo, para mí, dentro de lo que, dentro de lo que era esta calificación de Fitch, la rebaja del triple A doble A más, Ujú. claro, probablemente no sea tan terrible un doble A más. O sea, no es que estamos diciendo que Estados Unidos pasa de la mayor calificación a lo que podría ser un rango así Claro. complejo. Ujú. Estamos hablando de alguien que sacaba 7 todos los años
que hoy en día le dijeron, ¿sabes qué? No, no te puedo dar el 7, te voy a dar un 6,5. Sí, tal cual. Es una muy buena analogía, Nico, pero claro, es que era algo que preveíamos que podía pasar, pero es que eso, o sea, puede ser que la situación no ande tan bien y si me apuras, si hay otro driver que mueva la economía hacia abajo, eh, esto puede ir un poco peor, porque se está juntando muchas cosas. Todavía recordemos que estamos en un entorno bien complicado. eh, Pueden haber subidas, otras subidas de tipo, a pesar de que es muy poco probable, pero puede darse. Y estamos en un entorno inflacionario que va a la baja, pero que recordemos, hay otros escenarios que ha sucedido de que hay una bajada en la inflación y que hay un rebote inflacionario, escenarios como principios de los años 80, el 2001, el 2009. Así que hay que ir con cuidado, piano a piano, como dicen los italianos, y de a poquito ir viendo proceder, pero con cautela, ¿cierto, Nico? Sí, incluso, bueno, eh, mucha gente habla también de la inflación y todo esto, de que, Ujú. claro, se está controlando y todo, pero la importancia es cómo se controla, si con recesión o Claro. no, porque, a ver, si comienza a haber deflación, te prende un punto extremo, que a lo mejor, claro, controle todo esto del mercado, Ujú. pero no sirve de nada si las empresas comienzan a ganar menos y los Claro. EPS comienzan a ser peor. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con One Water Marine, una empresa cíclica que se benefició de los tipos bajos, que se endeudó para un crecimiento brutal Ujú. y al final se cortó el grifo, aumentaron las tasas y ahora tiene que pagar su deuda, tiene mayores intereses a pagar? Acuérdense que hay veces que hay que ver que las empresas tengan deuda tipo de largo plazo, porque pueden tener deuda variable a corto, Ujú. y sobre todo que eso al final, claro, a lo mejor One Water Marine, por dentro de lo que vendría siendo sus vehículos recreacionales, te ofrece un menor precio, algo desinflacionario, pero ¿por qué te lo ofrece? Porque no está vendiendo la misma cantidad de unidades. Efectivamente, claro, Entonces, no hay que solo verlo a nivel macro, sino que hay que verlo en cuanto al sector. claro. Y Y en estos casos es súper importante tener el análisis de los KPI, porque al final eso es lo que te va a poder dar la convicción para poder invertir o no invertir dentro de una compañía. Según lo que yo entiendo y lo que hemos estado aplicando en este espacio, es que cuando vienen ciertas situaciones como las que están pasando ahora, eh, compleja, l- lo que vimos de Expedia, por ejemplo, que en algún momento lo conversamos, que el segundo o tercer, la segunda o tercera player, presentación de resultados, claro, iba a estar compleja y que la estimación de los analistas era muy alta, iba a costar batir esa estimación y lo que pasó, bueno, a poquito, por poquito en llegó los a ingresos, en los ingresos, ojo, no con los no los EPS, EPS, los en los ingresos. ingresos, y te zampa un menos 16 de una. Bueno, entonces, por ejemplo, en mi caso, yo le había comentado a Nico, habíamos estudiado la compañía, teníamos la idea clara. Yo personalmente sí tomé posiciones, por supuesto. No salgan a comprar Expedia, esto no es una recomendación de compra ni de venta, pero todas las personas que nos escuchan y nos ven saben y son inteligentes que no van a tomar este tipo de decisiones porque alguien les diga. Yo les comento de que particularmente yo tomé posiciones, no estaba expuesto al sector en ese momento, así que fue para mí una buena entrada pensando en el largo plazo.
hay un precio objetivo bastante interesante, con una revalorización quizás que puede ser interesante, y que al final todo este entorno que está sucediendo te puede llevar a algo eh, que si tomas las mejores oportunidades y ya está todo estudiado, y eso es lo interesante, y si ya está todo estudiado y hay ciertas situaciones como por ejemplo los ingresos que hayan bajado un poquitito y eso ya estaba previsto dentro del escenario que nosotros habíamos planteado, te lleva a que a través de esta herramienta que son los KPI puedas proyectar de forma bastante certera todo lo que está ocurriendo actualmente. Hemos estado conversando harto con Nico respecto a eso. Watches of Switzerland, varias otras compañías que se ha ido cumpliendo, pero a la perfección, casi todo lo que hemos De hecho, estado viendo. lo de Southwest, Lo de Southwest también. nosotros habíamos calculado el precio del petróleo 2.60. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó un 9%? Porque Ujú. el precio del petróleo aumentó a más o menos la proyección a 2.70, porque pagaron Claro. mucho en los primeros 2 semestres. Ujú. Entonces, eh, si yo veo la variación que pasó en Southwest, yo la veo mínima. Claro. De hecho, lo importante son los available seat miles, y eso se sigue manteniendo en el 14%. Cuando hicimos el análisis, yo había estimado que íbamos a llegar más o menos a unos 814 aviones y se está cumpliendo, pero al final lo que más me interesa es, oye, la grado de convicción sigue ahí, porque si la variante petróleo, esa variante me cayó un 9%, no está justificado la caída. Exacto. Sí, efectivamente. Ahora, Sí, y estaba muy sobre mi precio objetivo. Eso claro, el precio objetivo que le habíamos dado a Southwest era de 27, por ahí. claro. Oye, Nico, y lo otro, lo que estaba viendo ahora, era que una cosa interesante que siempre metemos al abuelo acá, a Warren Buffett, que dijo que no le asustaba este tipo de noticia de Fitch que rebajara la calificación crediticia de Estados Unidos. Así que eh, si en parte ya también está aprobado por Don Warren, él dice que no hay mucho de qué asustarse. Así que eso está interesante. Oye, Nico, ¿qué te parece si comentamos un poquito sobre nuestros errores de inversión, ya que estábamos comentando nuestro acierto en la parte del Excel? Em, ¿Qué te parece si empezamos a hablar sobre los errores de inversión? Primero que todo, ¿qué consideramos un error de inversión? Porque muchas veces uno piensa que es solo el resultado de una operación de compra y venta de un título, pero creo yo que también va un poco más allá, también puede ser omisiones y ese tipo de cosas. ¿Qué pensáis tú sobre eso primero que todo? Mira, para mí un error de inversión es haber estimado que la compañía podía ganar o hacer un por dos, un por tres y todo el tema, y estar un -50 abajo. Sí, sí, Partir por eso. Ahora, partir a lo nivel fundamental, pero para mí también tener un -50 es un error de inversión, aunque sea momentáneo, por el hecho de que tú no estudiaste bien la naturaleza del negocio. ujú, ujú, Y yo te diría que para mí el 2021, 2022, los errores de inversión para mí no vinieron de la parte tanto fundamental, sino de que la naturaleza del negocio. Ahí es donde yo pequé en exceso de confianza y tuve muchas, por ejemplo, en mi caso, yo creo que en el tuyo también, Gabriel, y el caso de millones de value investors, incluso a nivel España, Estados Unidos y todo, y fue el caso de Baba. Baba, uf, Tencent, sí, la China, sí, JD.com, y finalmente, ¿por qué digo que es un error de inversión? Porque se sabe que China es un país comunista. claro. Entonces,
haber jugado con múltiplos que eran muy elevados, porque en el fondo el negocio es bueno, porque crece y todo el tema, eh, nosotros no lo vimos latente el riesgo que tenía en China. Es que se empezó a comparar harto. Es que, mira, ¿qué era lo que yo veía? Y a mí me pasó, yo también cometí el mismo error en Baba, en Tencent, a través de Prosus, pero amigo, yo te juro que en esos momentos yo veía a Baba con un múltiplo de 20, 25 veces. O sea, tú decías, no, pero si, mira, Amazon está a 70 veces beneficios. ¿Cómo no, cómo Baba no va a tener un poquito de esa atención del mercado? Entonces, tengo un muy buen amigo que me dice, el Excel da para mucho. Entonces, claro, uno viene y dice, ya, pero ¿por qué no? Pues sí, ya, a ver, está Es que a T8. Baba era más complicado que el Excel. No, claro, no, sí, por Baba, supuesto. Baba no es un tema de solo Excel, Baba es un tema de lectura. Para mí ahí había que ponerle un poco más de lectura Pero ¿en qué a lo que, sentido? a lo que fue el gobierno chino, si se fue, Claro, pero o sea, su chimpinazo. claro, o sea, todos, yo creo que te diría que el 90% de los inversores que invirtió en Baba, y te digo 90 porque podría ser el 95, pero todo nos tranquilizó que Manger tenía dentro de la cartera de Daily Journal un Sí, po. 30% en Baba. Sí, no, claramente. Cuando sucedió eso, eh, uno viene y dice, ah, claro, aquí ya estamos más seguros. Sí, o sea, imagínate, si él, con todos los contactos que tiene en China, teniendo relación directa con Lilú, eh, bueno, toda la historia que hay detrás, no podía cometer ese tipo de errores, eso es lo que uno pensaba, pero no contábamos con el gran y maravilloso Mr. Market. ¿No? Y yo creo que no es solo eso, sino que también, por ejemplo, Monish Pabrai comprando 270. Sí, no, sí, una locura. eh, Varios superinversores cometieron el mismo error. Ahora, el punto es que esta situación pasaba entre medio de, eh, a ver, un cambio, es todo un paradigma, porque, mira, no sé si paradigma es la palabra adecuada, pero era una situación bastante interesante porque, por ejemplo, Rey Dalio estaba sacando su libro de, está en realidad colocando los primeros extractos de su nuevo libro, el cómo, no me acuerdo cuál era la traducción, pero es el último, cómo enfrentar los cambios globales o algo por el estilo, no lo recuerdo, lo tengo resumido en mi podcast personal, pero no me acuerdo el título, pero básicamente él cuenta de cómo va a ser el cambio entre una gran potencia de Estados Unidos que viene en declive y China que va yendo a su auge. Entonces, todo lo que alimentó la narrativa de las acciones chinas fue pero impresionante. En un momento Baba estaba, ¿cuánto? Cotizando en el NICE a 300, más de $300 por acción. Era una locura, o sea, estábamos todos arriba del camión y decíamos, ya, démosle, vamos. Yo estaba, yo me acuerdo de que en el momento en que Baba llegó a los 300 y pasó los 300, después cuando bajó, tipo 250 por ahí, yo metí más. Y dije, no, pues si esto es una compañía que vale mucho más. oh, me muero. ¿Cachai? Entonces, después, el tortazo que se pegó, Dios santo. Tuve la fortuna de empezar a ver otras perspectivas. Empecé a leer otras tesis, que eran tesis bajistas respecto a Baba, y pude vender en el rango más o menos de los 200 por ahí, Es que al poquito final menos, poquito más. el deslisting no era nada. O sea, si el tema del deslisting era, No, eso no era nada. El eso no era punto, nada. Si lo eh, que, bueno, era el gobierno chino haciéndose mierda el goodwill. literal. Y aparte Se de lo hizo, eso, pero es que bolsa. aparte fue el tema de que no sacaron la spin-off que se supone que tenían que sacar. Primero se retrasó y eso al mercado no le gustó y ahí la tiró abajo.
y después fue el tema de el deslisting y después fue que presentó malos resultados. Fue, pero de ahí, de 300 a ¿cuánto? No, 60 pasó. y hay que poner otra cosa. El tema de las sanciones por parte de China, Claro. las nuevas regulaciones y que el mercado chino, para más remoto, tenían la ley del COVID cero. No, sí, está muy No, sí, malo, pero weón. yo lo Muy entiendo. malo. Mira, yo compré 130. Buena, Y pues, es en un ese, buen precio de compra. buen precio, po, Pero weón. yo no me siento cómodo incluso, porque al final me fui a la compañía, revisé los. Oye, y veo el Goodwill y se lo hicieron, pero cagar. Hicieron cagar los activos. Entonces Sí, tú no, decís, bueno, bueno, tampoco nadie se esperaba. Esto, para mí, dentro de todo, o sea, hasta uno de los mejores inversores de todos los tiempos perdió dinero acá. claro, no, y se vale. El punto es que generalmente, bueno, es mucho mejor, como decía Warren Buffett, aprender de los errores de otros que de uno mismo. Claro, Pero a mí en particular me pasó eso con Baba. Me pasó también, mira, básicamente, para resumir el tema Baba, ¿qué es lo que yo considero que fueron mis errores? No estudiar lo suficiente, el negocio y el entorno en el que se movía. Lo otro, comprar a un múltiplo excesivo de valoración y no darme cuenta en lo que estaba viviendo, que era una burbuja. Y lo otro es que hay una tener cosa esa, más. hay una cosa más, es Pero que considerar el múltiplo que tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con el múltiplo igual, pero no, es súper complejo extrapolar múltiplos de un país a otro. Y eso creo que es fundamental. Lo he aprendido mucho de que, por ejemplo, Europa está mucho más castigada en múltiplo y probablemente va a estar así harto tiempo más. Hay ciclos, por supuesto. Hubo un momento en donde Europa tenía múltiplos mayores que Estados Unidos, pero no es el momento actual. Entonces, evidentemente, un país emergente como China no va a tener el mismo múltiplo que Estados Unidos. Y eso hay que aceptarlo. Ahora es la época de Estados Unidos y es así. No podemos, Nagarro no puede tener el mismo múltiplo de PAM porque está cotizando en Alemania y es otro. ¿Cachai? Entonces, es interesante verlo desde ese punto de vista. ¿Qué me iba a decir, Nick? Y faltaba una variable muy importante, eh, y es que ninguno de todos nosotros medimos el poder del dinero gratis. Uf, sí, no, una locura, papi. Porque al final veíamos que en el fondo el año 2021 fue una locura en cuanto a tasas gratis, No, eh, la claro. gente comprando e-commerce como loco, y al final no extrapolamos que es algo que podía ser momentáneo, ¿cachai? De Es hecho, que dentro de eso. eso tengo dos errores más, pero los voy a conversar más adelante. Sí, por supuesto. No, pero ese es un gran punto, Nico, porque con dinero gratis es todo mucho más fácil para una compañía financiarse 2-3% y feliz de la vida, haciendo charcos en el agua, de aquí to the moon. ¿Por qué no podemos crear una empresa que se llame Virgin Galactic y enviar hueones a la luna? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, porque se puede, po. ¿No? Porque, ¿por qué no? ¿Cachai? Y si se pierde plata, bueno, después se recuperará en algún momento. Y así, estamos No, y en ahí, este... los pedazos de imbéciles que hay que creen que el mercado es eficiente y una compañía de 6 No, millones no, claro, valiendo 40 billones. claro, 800 veces venta. Claro, No, no, de verdad. Por favor, no, pero no volvamos a eso. Pero bueno, acá estamos con varios errores de inversión encima y me gustaría que pasáramos a la siguiente etapa después, porque mira, vamos por zona geográfica, ¿te parece? Estábamos en China,
Estábamos en Es que, Asia. es que yo creo que en China hay muchas cosas. Ya, a ver, dale, dale. Mira, Estamos en la parte asiática, démosle. yo creo que otro fue Tencent. Aunque Tencent. Tencent lo compré a un tan buen precio. Es que mira, me ha pasado que yo los considero errores de inversión, pero creo que en 3 a 5 años van a valer más. Eso No, no claro. tengo duda. De hecho, ahora salió un comunicado de que Xi Jinping está preocupado y que en el fondo va a terminar de hacerle la guerra a las compañías de tecnología. Esperemos ver eso, pero Oh, a ciento sería. treinta a 130 yo no me siento tan mal. Ya, Ahora, perfecto. llegué a pensar en convicción porque veis que cuando uno ve a Buffett o a Manger o a todos estos super inversores poniendo posición en posición, tú llegáis a pensar y decís, oye, a lo mejor esta puede ser una de las cosas que pasa a la historia. Claro, sí, Esas po. compras como por ejemplo lo de Lynch con Taco Bell, lo de Buffett con Apple, lo de... Y de repente Etcétera, sí. claro, y al final te decís, no, es que te voy a hacer una. Y mira, a lo mejor no fue Baba, pero lo fue Meta. Claro, claro, claro que yes. Pero, ¿caché que ahí pasan ciertas cosas? Lo que te comentaba antes, ahí el mercado fue mucho más eficiente. Hay otro tipo de emociones frente a una compañía como Meta versus Baba. Eh, Baba Que es Baba es una una, empresa de calidad, ¿eh? No, es no, que por eso, a eso voy, a eso no voy. pongamos No, es cosas que que no son. mira, ¿qué es lo que me pasa? Lo que yo me acuerdo que, no recuerdo el nombre del chico con el que estábamos hablando por Instagram, que me había comentado la situación cuando yo vendí Baba en mi Instagram de mi podcast. Yo lo comenté, dije que había tenido una pérdida muy grande y que ya definitivamente no veía valor en la empresa a esos precios, ¿cachai? Porque ya había cambiado toda la parte fundamental. La tesis no era la que yo pensaba que era, porque mi tesis había sido construida en las nubes. eh, entonces no tenía sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue que este chico me empezó a decir, oye, pero si tú ya tenías ahí una posición y dijiste que la ibas a aguantar, que aquí, que allá, yo le decía, pero mira, qué es lo que sucede? Me dijo mucho que Baba era una empresa de mucha calidad. Yo le decía, sí, bueno, yo no estoy yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo no te estoy diciendo que Alibaba sea una mala empresa. De hecho, es una tremenda empresa. O sea, de Yo creo que verdad, si tiene, quitamos Xi Jinping y bueno, ponemos a Baba en Estados Unidos, por Baba estaría en 5. 300. Bueno, te da un por 5 de una, ¿cachai? Porque el nivel de calidad de empresa que es y cómo está La formado, cuál libertad, es, exacto, y la cantidad de empresas que ha comprado, tiene una integración vertical, pero de la putísima madre. espectacular. Este weón tiene de todo, tiene de todo. Todo lo que te puedas imaginar está en Baba. Y el punto es, ¿por qué no ve valor el mercado ahí? Es por eso, por lo que estábamos comentando, porque hay un tipo de gobierno restrictivo, hay un gobierno comunista y no se puede, así no se puede nomás. Es súper simple. Claro, y es como, aunque Baba es empresón, o sea, si, es como si, por ejemplo, Ant Group sería como tener GoWeezy. Claro. Eh, la matriz Taobao, que es Alibaba, Ujú. prácticamente lo que nosotros conocemos como Alibaba, es como lo que vendría siendo el Amazon, pero más que Claro. Amazon, eh, no, yo creo que Amazon, o sea, no creo que haya otro modelo de negocio parecido, pero más de venta online, Tiene también la parte, bueno, Tencent, no, Tencent era la que tenía WeChat, ¿cierto? Sí. sí, Entonces, claro, Baba tiene muchas cosas y la nube, la nube, la el nube. cloud de Baba es pero brutal. Entonces, bueno,
hay un sinnúmero de ventajas que tiene esta compañía, pero no necesariamente ventajas competitivas, pero tiene muchas ventajas y una gran empresa, pero lo que no la mueve hacia arriba es lo que comentábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante esta situación el mercado no ve valor y lo que siempre comentamos, el mercado somos todos. Imagínate todas las millones de personas que hay y cómo es la percepción de cada una de esas personas frente al precio de esa empresa. Entonces, básicamente aquí la mayoría de las personas no estaba viendo valor en esa compañía por los argumentos que estábamos diciendo. Pero en un caso como el de Meta, en donde hay un país con libertades, está un entorno económico favorable, etcétera, etcétera. Ahora, Ahora, favorable y hay? todo, pero de 490 no me parece un movimiento sano. No, claro, claro. Pero, pero al final, ¿qué es lo que pasó? Que cuando el mercado vio que ya no era demasiado, demasiado evidente que Baba estaba, o sea, que Meta, perdón, estaba tirado en el piso, ya no lo podían tirar más abajo, era imposible con el modelo de negocio que tenía y ganando lo que estaba ganando. Entonces, llegó el momento en donde Marquito Zuckerberg tiró ese par de frases que hicieron al mercado respirar, donde dijo, vamos a dejar de invertir tanto en Reality Labs, vamos a volver un poco al negocio tradicional y ahí todo cambió, la Sacó narrativa cambió threads, y sacó sacó Threads, threads, sacaba un montón todo. de cosas. Ha mejorado Sí. la inteligencia artificial al punto de volver al ARPU que comenzaba a tener antes. Mira, y lo otro que yo me he fijado como usuario de Meta en mi negocio, que está mucho más intuitivo. Por ejemplo, hay una sección de que las personas que ocupan Meta Business me darán la razón. Es que en la plataforma de Meta Business antes era súper complejo el tema de cómo poder llegar a, por ejemplo, programar no sé, pues, tu post de Instagram, los reels y demás, y ahora es mucho, mucho más fácil. Y lo otro es que todo se hace desde la misma plataforma. Tú llegas, colocas los datos de tu tarjeta y ya está listo. En unos segundos ya tienes programada una publicación y además puedes programar también para que se publique como una publicidad, entonces es mucho más fácil hacerlo para los emprendedores que son justamente el público objetivo de Meta. Y eso estaba dentro del informe que iban a haber cambios dentro de la plataforma que iban a hacer mucho más fáciles las cosas para los usuarios. Así que, bienvenido. ¿No? Y aparte que el negocio operativo, sacando lo otro, te gana un 40-45% de margen EBIT, Claro, a margen operativo espectacular. efectivamente. Entonces, Oye, pero espérate, no nos desviemos, Nico. Estábamos en los errores, estábamos en Asia. sí. ¿Tú qué tenís? ¿Qué otro error asiático Bueno, lo de tenés? Tencent, pero a Tencent lo compré a muy buen precio, entonces no sé si sería un error, porque yo, por ejemplo, compré Prosus y en Prosus me pegué un ¿A cuánto habíais comprado Prosus tú? ¿No te acordáis? 40 Buen precio, po. y Buen pasó a precio. 70 y vendí. Ah, bueno, No, la buenísimo. hice, pero Espectacular. espectacular. Ese Mira, junto con el de PAM ha sido mis mejores movimientos. creo que yo había comprado como a 60 Prosus. No recuerdo bien, sinceramente. No tengo tan claro cuáles eran efectivamente el precio al que compré. Pero bueno, para las personas que nos están escuchando y no tienen idea de qué estamos hablando, Prosus es un holding que tiene ochenta y gran cinco por parte, ciento era Tencent, efectivamente, el pero era ochenta y cinco comprar por Tencent ciento más barato. Es como lo que, Efectivamente. lo voy a poner un ejemplo muy simple para los que son más, nuestros suscriptores más fieles. Tencent vendría siendo Stellantis y Prosus vendría siendo el grupo EXO. Exacto, tal cual. Mejor Ahora, explicado, imposible.
Prosus no tenía no es que tenga ese poder El portafolio que tiene Exor, claro, sí, no, tiene a la no, o sea, Juventus, tiene no, a no, 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 Ferrari. no, más allá de eso, Gabriel, que Prosus no tenía, por ejemplo, el 17% de la compañía Tencent, no, se Ah, olvídense, claro, sí, pero es parte del hold, para que se hagan una idea a nivel legal. claro, claro. Y, Pero bueno, el el error error que, dale, es que el gobierno chino ujú, puso en el fondo a todo lo que venían siendo los niños chinos una restricción ya, para que ellos no puedan jugar tantas horas de videojuegos. ya, Y teniendo una empresa como es Tencent, que es la número uno a nivel de videojuegos a nivel mundial, claro, es un tema, o sea, nunca calculé ni los KPI ni nada, o sea, yo era llegué y un dije, ah, yogurín. claro, y bueno, siento que lo compré a buen precio y lo que me ha perjudicado en Tencent ha sido más el tipo de divisa, y ese, Es un gran tema eso, Nico. A ver, ¿podemos profundizar un poco en eso? ¿Cómo funciona esto? Porque hay mucha gente que no sabe cómo, por qué, por ejemplo, hay gente que solo invierte en Chile, de hecho, por el riesgo de divisa, porque no quieren que sucedan este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ahora podríamos ojo, explicar respecto a eso? invertir en Chile de repente si vale 1.000 pesos, o sea, hay riesgo de divisa, o sea, si el dólar llega a Lucas, hay riesgo de divisa, o sea, No, claramente. pero el riesgo de divisa, y te lo voy a poner de este punto, ¿qué me pasó con MTI Food? Y yo había ganado más o menos un 34% a nivel de dólar canadiense, pero como yo compro acciones a través de Pershing, que es la plataforma del Banco de Nueva York, eh, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día estoy un más 9 un más 7 por ahí. Estando Siendo que yo, que la siendo que yo revalorización claro, yo había comprado, por era... ejemplo, MTI entre 45 y 50, hoy en día está en 64, una revalorización bastante buena, pero ¿qué es lo que pasa? Que eh, el dólar canadiense ha bajado un 30% con respecto al dólar estadounidense. Y eso al final afectó muchísimo mi potencial. No diría que no te diría que es un error de inversión, pero sí es algo que de repente a tener en cuenta de lo que puede pasar. Y al final, Ujú, cuando tú tienes que el dólar es la moneda de la hegemonía mundial, o sea, todo el mundo que exporta, bueno, ahora por eso crearon el BRICS, esta claro, moneda del BRICS, pero toda la gente que exporta, sacando el tema del BRICS, lo hacen en dólares. Entonces, cuando tú tenés que empiezan a subir las tasas, eso en el dólar index tuvo un impacto, pero brutal. Entonces, lo que yo pasó es que de haber comprado, estoy suponiendo, no es algo así como que yo lo diga a ciencia cierta, pero cuando comencé a comprar compañías extranjeras, ujú. lo hice con un dólar sumamente barato. O sea, cuando ya los tipos eran del 0,5, cuando estaban negativos, Así, pero regalado. ¿A cuánto estaba el regalados. dólar más o menos en pesos chilenos, te acordáis, o no? Es que el peso chileno ahí No, no es referencia, no es ya, ok. referencia porque teníamos estallido social y todo el tema. Entonces, Sí. eh, había un, había una parte que no era riesgo económico, sino que era riesgo político. Pero, por ejemplo, si lo tomo en cuenta con lo que vendría siendo el euro, que ese Ujú. es una Sí, referencia eso. muy buena, Ujú. históricamente llegó a estar más o menos por cada euro tú tenías ahí 1,3 dólares y llegó a estar par, Ah, ya, llegó a estar 1 a 1. No sé si claro. cachaste el meme de Spider-Man, que era Sí. como dólar a Luca, euro a Luca y nuestra Luca. Así. Claro. Sí, tal cual. Oye, sí, Entonces, tienes razón. Sí, po. eso impacta mucho también en tu rentabilidad. Yo, por ejemplo, tenía un cliente que me hablaba de
Oye, compré acciones de GoEasy, me encantaron el precio que compré en dólar canadiense, al comprado a 120, pero no sé, la weá está en 110 y me marca un menos 25%. Nico, explícame eso. Y le mostré Gran punto. la variación del tipo de cambio y al final, claro, él la había comprado igual que yo, como a nivel de Estados Unidos, entonces el tipo de cambio se lo hizo. Ay, ay, ay. Ay, 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 sí. Oye, qué interesante eso. Eso es muy educativo para las personas No que... se habla en ningún lado de estas cosas. Sí, en verdad eso, eso es súper interesante porque, claro, uno puede no tener a Tomás Casanegra como invitado, pero hablamos de los tipos de cambio. Ah, pero Oye, Nico, mira, hablando en serio, sigamos entonces con los errores de inversión por zona geográfica. Estamos ahora, vamos a Europa. ¿Qué te parece? ¿Tú tuviste errores de inversión en Europa? sí, pero te diría que, a ver, uno por lo que cuento, y el Flatex de Hit. Flatex de Giro, ya, cuéntate un poquito sobre eso. Miran, ese sí la compré a un precio que podría. Mira, Flatex de Giro no es solo un error así mío, es un error de muchos inversores españoles, o sea, una acción muy comentada, y pasa que la compañía estaba barata, muy barata, Claro. y yo la había visto, o sea, estaba más o menos a 15 veces beneficio, eh, pasó de 30 a 18 y la compañía lo único que hacía era crecer, crecer, tenía un guidance espectacular de largo plazo. De hecho, esa no te diría que es un error de inversión, es un error de entrada. Claro. Y dentro de eso tengo muchos errores de entrada. Yo te diría que todos los errores que tengo son errores de entrada. Y me pasa con Flatex de Giro, que yo compré más o menos a 18, Ujú. volví a comprar a 12, después ahí no compré mucho más porque no quería tanta posición, pero ¿qué es lo que pasa? Que Flatex de Giro había tenido un año anormal que era el 2021. Ese era el gran punto. Y yo en ese entonces no sabía los KPI, no tenía entendido de cómo funcionaba este el mundo. Y lo que hacíamos nosotros era análisis fundamental clásico de proyectar ventas al futuro, leer de los negocios. Entendía el número de transacciones, sí, pero no entendía cómo funcionaba un año normal. Claro. No, no calculé escenarios de recesión. Seguí manteniendo lo que venía hablando la compañía. La tesis, los analistas, cuánto esperan, qué es lo que dice la compañía y Claro. listo. ¿Y cuál es la parte principal de este error? Y es al no haber entendido que el modelo es súper cíclico, Claro. quizás cíclico a nivel más de ventas que de costo, porque de costo tiene unos márgenes espectaculares. Ujú. Pero dentro de lo que es la ciclicidad, no entendí bien cómo funcionaba el tema, o sea, cómo era el riesgo. Claro. Y que si, por ejemplo, tenía ahí una empresa que te genera 52 trades por persona, que te pasa a generar 26, o sea, lo que pasó es que aumentó mucho el nivel de usuario, pero si lo hubiera Claro. mantenido era un 50% menos No, de todo. una locura. Claro. Claro. Ahora tenéis Sí, la parte inversa, que hoy en día, para mí, Flatex de Giro lo mostré, que te podía generar una oportunidad porque hoy en día, si pasa estando más o menos a 20 trades por ahí, no va a ser tan tedioso tenerlo porque al final el tema de los trades se va a elevar. O sea, nosotros el 2022 pasamos el 2021 de tener un año muy bueno al 2022 tener un año muy malo. sí, claro. Sí, Entonces, si eso se nivela más o menos a nivel 35 y hoy en día está a 26 trades, hay un upside. O sea, tú las empresas cíclicas tienes que verlas así. Y ese claro. fue como mi error de inversión. Yo hubiera estudiado los KPI. De hecho, eh, voy a mostrar un poco la guía y todo esto.
vamos a hacer los cálculos en Excel para mostrarlo, Claro. pero sigamos conversando. Yo diría que Sí, por supuesto. ese fue mi Mira, error. yo en Europa cargo de hecho con un error aún, que fue haber comprado, lo siento, haber comprado Nagarro a, no recuerdo si fue cerca de 160 por ahí, más o menos. Y ese fue, pero caída al pozo, po. No, Mal, pésima. la cantidad de posición que pusiste también. Es que claro, porque tenía harta posición, pero quise tener más posición de Nagarro y dije, ya, ¿y por qué no? Porque puedo. Sí, no entendía bien el tema de cómo funcionaba el ciclo económico. Y no entendía de que, claro, es muy diferente tener la cantidad de plata gratis que había en 2021 versus lo que va a pasar ahora y en estos próximos años. Entonces, el mercado no va a valorar lo mismo y le va a tomar mucho, probablemente a la compañía, volver a tener ese tipo de upside así tan brutales de un momento a otro. Sigue estando muy barata la compañía en los precios actuales Es que a los respecto a precios sus actuales, competidores. muy Es, interesante. es súper interesante. Yo he ampliado posiciones, pero yo no puedo ampliar más posiciones porque ya representa más de un 20% de mi portafolio. Entonces, es demasiado. Y ahí ese es un error, yo creo que es mi error más grave hasta ahora de inversiones. No creo que sea una mala compañía. De hecho, yo creo que a 10 años probablemente va a multiplicar por varias veces. Pero el punto es el coste de oportunidad, que quizás podría haber reducido harto el porcentaje de que representaba para mi portafolio en el momento en donde pude haberlo hecho, haber vendido, y no lo hice. Pero fue por todo un tema de este típico discurso de las convicciones y de que todas las compañías Es que, son a ¿sabes 10 qué? años y todo lo demás. Yo te Y voy a, ahora yo- me doy cuenta que no es tan así. Mira, yo te voy a decir una cosa, Gabriel. Hay un tema que se ha hablado mucho en Twitter, redes sociales y todo esto, y, y mucho de este estudio es, oye, hay que tener 8 compañías, Exacto, 8 a 10 sí. compañías, y con eso tenéis buena diversificación y todo. Creo yo que ya con el circo que llevo, que es una idea horrorosa, porque dentro de lo que yo he visto, y si yo, por ejemplo, voy a lo que es la cartera Estebarans, por ejemplo, podrás tener un fondo espectacular de puras compañías de gran calidad como Govizi y todo lo demás, pero si todas pertenecen a un mismo grupo, con lo que vendrían siendo small caps, lo que te va a pasar es que si no le entra dinero de forma pasiva a esos ETF, no vaya a haber dinero. Exacto, sí. Yo aprendí este tema porque al final, ¿por qué la gestión activa está perdiendo contra la pasiva? Porque la gente ya no está invirtiendo en forma activa. Claro, es mucho más fácil porque, weón, llegáis, mira, tus 100 dolaritos, llega, aprietas un par de veces en tu celular y la plataforma te los distribuye automáticamente en Es un que no ETF o no en solo un... eso, Gabriel, sino que a nivel sectorial. Cae PAN, cae Nagarro, cae Endava, cae Globan, caen todas. Sí, Le va bien a Globan, le va bien a Nagarro, le va bien. Entonces, hay mucho estos temas sectorial y al final no es que yo te diga que hay que comprar en forma pasiva, sino que hay que comprar a precios bajos cuando el mercado pasivo está bajo, aprovecharse eso y buscar la mejor compañía, el mejor precio de relación y que más crece, todo eso, y te aprovechas un doble upside. es que sí, pues, el tener
Eh, pero es que por eso es el punto de tener ya todo el análisis hecho. Es, por ejemplo, lo que yo creo que me pasó hoy con Expedia, que ya como habíamos analizado la compañía, ya estaba Me todo sentí listo, sabíamos. incomodísimo. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Es una compañía que está dentro de mi de mi rango de Círculo de capacidades competencia. sí, para el círculo de competencia. La entiendo bien, estudiamos con Nico todos los parámetros, está cayendo, está barata, tiene un potencial muy bueno. Si sigue Y los cayendo, EPS, bueno, eso es lo más los EPS importante. bueno, oye, pero ¿por qué no? ¿Cachai? Entonces, claro, ahí tenemos los contrastes de lo que yo le comentaba a Nico, es tratar de que tu cartera, tu portafolio no quede expuesto tanto solo a un sector. Era, por ejemplo, lo que me pasó en un momento que tenía casi el 30% de mi cartera solamente en ads, en publicidad, Google, Meta. ¿Cachai? Entonces, ahí uno, claro, si baja una, bajan los dos. Y, y ese es el punto. Cuando estamos construyendo un portafolio, lo ideal y lo que hemos aprendido en realidad es que es súper importante tener diversificado, pero a nivel de cómo funciona cada compañía. No, yo entendí, oh, Gabriel, y insisto, aquí yo hago mucha crítica a todos estos value investors que son muy buenos, que se han dejado cegar por palabras de Warren Buffett, y yo no estoy de acuerdo, que es decir que con una o dos posiciones hay que comprarla Y y lo morir. demás, claro, morir. Pero es que Que pasa que, básicamente irse a dormir 30 años, despertar y que, claro, pero el sí, punto es que, a ver, tener ocho posiciones para mí, porque es lo que nos han estado enseñando todos, es no estudiar otras compañías, es no analizar, es no entender otros modelos de negocio, no entender la economía completa. Si yo, por ejemplo, ¿qué es lo que me ha pasado ahora que ya llevo más o menos 27 compañías estudiadas, todas de distintos sectores y todo el tema? Sé de transporte marítimo, sé no solo de transporte marítimo, sé, por ejemplo, de compañías de leasing de transporte marítimo y compañías que en el fondo transportan contenedores a precio de tasa variable. ujú, Sé de telecomunicaciones, sé de relojes de lujo, sé de tecnología informática, sé de aviones, sé cómo opera el mercado del turismo, sé cómo opera también, y es una parte que estoy estudiando mucho, las constructoras. claro, Eh, Y todas esas cosas que yo voy aprendiendo, por ejemplo, el tema de brokers, servicios financieros, como voy entendiendo todo esto, cómo funciona la economía y todo esto, tengo más herramientas para poder tener mejores inversiones que alguien que está en seis, siete compañías. claro. Ahora, no es mala idea, yo, desde mi punto de vista, no es mala idea estar en 6 7 compañías, u 8 o 12 quizá, em, teniendo en cuenta si es que tú vas a muerte a muy largo plazo con esas compañías, ¿cachai? Claro, eso Em, es distinto, pero el es que, inversor novato, el inversor nuevo, porque eso te lo dice alguien que ya lleva 50 años en el mercado, como es claro, Buffett. pues, y es Entonces, como, claro, oye, ¿sabes qué? pero Si hubiera comprado, weón, aparte, me hubiera comprado Buffett, la. Claro. Buffett no tiene ahora 8 compañías, ¿cachai? No, pero Actualmente, más allá de eso, Gabriel, eh, Buffett, puta, claro, te lo mira con el espejo retrovisor. Cuando él cuando invertía, tenía el mercado norteamericano creciendo al 10% de la economía, 8%. Ese mercado norteamericano que se llevó todo el crecimiento con poca deuda, no es como ahora, que hay mucha más deuda. Un mercado norteamericano donde los bancos claramente no tenían el poder de hoy en día y eran unos yogurines. claro, Entonces,
siento yo que hay otro tipo de mercado del que operaba Buffett, el que estamos operando hoy en día. Y hoy día estamos operando en el mercado de la gestión pasiva. Claro, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, por muchos años en el value investing, y esto es algo que he leído mucho, por muchos años sí estaban estas casas de apuesta porque la gente en el fondo confiaba en los gestores activos, donde en el fondo analizaban compañía tras compañía, donde estaban dispuestos a pagar comisiones del 3%, pero hoy en día claro. no es así. Hoy en día es el No, día de los mercados, en el fondo, todo a gestión pasiva, la gente no está estudiando los números. claro. O sea, pero es que, insisto en mi punto, igual es relevante eso, es mucho más fácil llegar, ahorrar, invertir, porque hay una masa ahora que se está, mira, nosotros estamos en un nicho muy específico de gente muy rara que nos gustan estas cuestiones y que nos gusta verlo a profundidad. Pero si te soy sincero, es mucho más fácil y para la gran mayoría de la gente pescar los ahorros, meterlos a un ETF y olvidarte. Y filo, no, ni siquiera piensa en llegar y analizar una compañía, que el CEO que estuvo en tal compañía, no, Es no, que no te eso, olvidas, es ¿cachai? que justamente venía a hablar eso. Eso en los tiempos de Buffett era distinto. Había más Claro, casas de análisis. Eh, Mi punto es que hoy en día hay 52.000 compañías y lo que les recomiendo a los inversores nuevos, que sobre todo los que están partiendo, no los ya experimentados, no los que en el fondo tienen la guata dura, preparada, porque al final, mira, imagínate, y te voy a explicar por qué esto también fue error mío, que yo con toda la convicción que tenía en Baba, porque para mí yo decía 130, me están regalando el dinero. Y yo decía, en un año, 6 meses, esto va a weón, triplicar. Y todavía está ahí en 100. Entonces, haber tenido 20% de la cartera podría haber sido muy perjudicial. En cambio, si yo hubiera tenido de partida un 3, un 4% en esa compañía, teniendo en cuenta que las otras que tengo cumplen con los mismos estándares de rentabilidad, claro, pero si yo tengo un 3% y me llega a 60, y yo digo, ya 60 es ridículo, duplico así a otro 3% y a lo mejor me hago un 7 un 8, luego que vaya a 60 ya no estoy con la pérdida tan grande. La efectivamente. gestión de Sí, capital es más fácil sin tener que recurrir a caja. efectivamente. Qué buena frase, ¿eh? Eso está para reel. Puede ser. Pero es que, a ver, ¿por qué voy con esto? Porque si yo hubiera invertido, insisto, y acá va mi error de inversión, si yo adentro de mis compañías, porque yo más o menos invertí en unas 10 compañías, le hubiera metido ASO, que para mí estaba muy fácil de analizar, le hubiera metido MHI Homes, le hubiera metido más a Meta, a lo mejor no tan poquito más ahí en los 90, eh, y hubiera invertido a lo mejor en Barbecue Holdings y otras compañías que también tenía analizado, probablemente la rentabilidad que hubiera pasado de hoy en día, que tengo más o menos cero, hubiera pasado un 20, un 30%. Claro, ¿Por qué? Porque tendría menos exposición a Baba, que es lo que me perjudica, tendría menos exposición a Tencent, tendría menos exposición a- efectivamente. La y, gestión de capital es muy importante. y puedo aumentar posición cuando crea que realmente está regalada. Entonces, Efectivamente. eso, porque al final, ¿qué me pasó a mí? Que yo no podía recomprar, no pude comprar Flatex de giro a 6, no Claro. pude porque ya tenía un 15% que estaba, entonces, encontraba que era mucho. Claro, sí, ese es el gran tema, cuando ya estás muy expuesto en una compañía y representa mucho porcentaje
de tu portafolio, no se puede hacer demasiado, es En esperar. cambio, En mi caso, lo que yo te comentaba, me agarro, estamos en un 20%. Pues si se revaloriza y va, cumple la expectativa y vamos, mira, en unos días, semanas más, presenta resultados, así que vamos a ver, en una de esas son buenos, en una de esas no son tan buenos, no creo que sean tan buenos. Si llega a bajar demasiado, demasiado más, vamos a tener que aplicar a quizás ponderar un poquito. Y mira, ¿qué es lo que a mí me ha sucedido? Sí, volviendo a los errores en Europa. En Europa me pasó con Autogrill. Autogrill, compañía italiana, si no me equivoco, sí, es italiana, em, que tiene tiene varias, esta la había dado Langostino, Langostino, me da risa que le digan el Langostino. Langostino. Alejandro Estebaranz, un crack, un crack. Autogrill había estado dentro de unos videos en ese momento del arte de invertir y me pareció súper interesante, la estudié un poquito más y metí plata nomás en medio del COVID. El error no fue el haber hecho esa inversión. De hecho, doblé, doblé en muy poco tiempo, en 6 meses, un poquito más, un poquito menos. El error fue el tamaño, porque, no sé, habré colocado 100, 200 euros por ahí, 100 Ya. euros creo que fue. Entonces, Con el suerte error, pagaste una comida familiar, así. sí, con suerte pagué las comisiones, weón. Entonces, el gran punto era que como no tenía la suficiente convicción sobre la idea, le das un peso chico, si sale bien, ok, si pierdo, ok también. Pero no me di cuenta que ese negocio en particular era un negocio súper predecible, estable, no tenía deuda, o sea, era una muy buena Pero compañía. tú doblaste por la OPA, ¿no es cierto? Doblé por, no O, doblé por la UPA. ¿cuál fue el Quizás te caso estáis. Autogrill? El Autogrill fue el tema de COVID porque Autogrill tenía toda la Ah, tema concesión de de los COVID. casinos, Ya. sí, de los casinos de los aeropuertos y ese tipo de cosas. Es toda propiedad de Autogrill. Entonces, era un negocio muy fácil de analizar a nivel como de la idea de lo que era el negocio. Y era también muy fácil saber de que estaba muy protegido. El tema era que como estaba todo el rollo de los aeropuertos y demás, todo se fue abajo con el COVID y bajó muchísimo, sí, había bajado un 80%, algo por ahí. Entonces, em, el error fue la cantidad, la posición. Y en ese caso también lo considero que podría haber ganado mucho más. Esos también son errores, parte de. Sí, po, la posición. Pero al Lo final, que- mira, También, un cortito, el tan comentado por dos de EPAM, también creo que podría haber sí, colocado más me plata ahí, pasa a mí ¿cachai? también. Yo ahí, pero, Estuvo, estaba muy fácil ese, estaba muy cantado y ahí haber colocado una buena cantidad de posiciones hubiese sido mucho más interesante. pero ahí estamos hablando para mí de temas particulares, porque claro, hablamos con el retrovisor. Sí, efectivamente. Entonces, En esos momentos sí hay da veces que cuco. da sustito, da sustito. A Sí, mí, por porque más ejemplo, encima tú veías que eran empleados ucranianos. claro, Había que meterse al 2014 para ver que en el fondo no había riesgo, pero efectivamente. mi punto es que, claro, o sea, para que en el fondo la persona que nos está escuchando aprenda, eh, creo yo que esta es la mejor estrategia, el tema del capital allocation, porque yo una vez lo comenté, de que nosotros como inversores solo podemos hacer tres cosas: analizar el negocio que queremos comprar, qué porcentaje o cuánto dinero podemos asignar y comprar y vender. No Claro, podemos hacer otra cosa. el precio de entrada y el precio de salida. No Claro. existe otra cosa. No, Ese- no, sí, no hay más que podemos hacer. es bien interesante porque eso es todo, po. Ahí ya, y nos damos millones de vueltas en eso, porque son eso, las Son tres cuatro, cosas que podemos hacer. claro, No podemos hacer más.
a lo mejor reinvertir los dividendos, pero eso ya es parte de lo que vendría siendo el punto de ponderación y todo el tema. Entonces, ¿qué pienso hoy en día como inversor? Que si yo tuviera una cartera más diversificada y, por ejemplo, hubiera tenido todo esto, y el día de mañana veo que en agarro en la presentación de resultados se va a 70 o 50, Claro, doblo posición teniendo empresas ganadoras de una, claro, claro que sí. y no incluir el costo de capital. Si después en un mes más me ven con un agarro con 40% de mi cartera, chachetéenme, por favor. No, pero, por ejemplo, la posición que tuviste en Meta, Sí, que la vendiste, entonces, ¿con qué compraste Expedia? Con lo que claro, ganaste en Meta. con lo que gané en meta, efectivamente. Y eso qué bonito es eso. Claro, Trasladar los flujos de una empresa a otra. Y no creáis que yo pensé que me pasó hoy con esto de Expedia, que estaba bajando tanto. Da sustito igual, a mí todavía me pasa. Es es interesante. que Yo también siento, quería conversar eso. yo todavía no he entrado en Expedia porque siento que todavía no han analizado bien si es que hay un riesgo nuevo. Si veo Claro, que no hay riesgo nuevo, obviamente voy a entrar, pero es dentro que, de todo, para mí, el principal riesgo sería que bajaran la tarifa. O sea, eso a mí claro, me daría susto, pero si no es riesgo que vayan a bajar la tarifa y siguen esto y simplemente es que no alcanzaron el nivel de noche arrendada, eso para mí no es un problema. claro. Sí, sí, ese es el punto. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que si bien representa un, no sé, 3-4% de mi portafolio, aún así uno siempre queda como en la duda y es interesante igual conversarlo eso porque muchas veces no se conversa eso, de que cuando estás frente a una acción que ya tienes estudiada y hiciste todos los deberes, aún así está cayendo y compras, suceden cosas en el cuerpo, en el estómago, Sí, po, y está el esas cosas nerviosismo. a veces te pueden llevar a tomar malas decisiones. Y después yo pensaba, yo decía, ¿por qué me sigue pasando esto? Bueno, es normal, si Pero somos seres humanos. tú leíste, por ejemplo, el último estado de resultados Sí, sí lo leí, sí lo leí. y, Y el y, tema, y dentro de lo eh, que analizamos, ¿sentiste así como el riesgo de... no, nada. Solamente, mira, es el punto, que el riesgo estaba dado por el número que estaba en rojo. ¿Cachai? Sí, Así, decir que, oye, igual es harto, una caída. ¿Será algo que yo no estoy viendo? Eso es, ¿cachai? Y después me planteé y dije, a largo plazo, ¿hay algo que esté dando una justificación para que esté cayendo esto? Nada, cero. sobre todo que usted armó la presentación de Expedia Bueno, nada, y quedó nada, hermosa. quedó preciosa. Entonces, nada, pues, es interesante verlo desde ese punto de vista y creo que todos los días uno va aprendiendo algo y los errores creo que son una gran medida. A medida que uno va cometiendo más errores dentro del mercado, creo que va aprendiendo mucho más rápido. Imagínate, Eh, ¿sabes por qué estoy acá hoy en día hablando contigo, Gabriel? sí, ¿Sabes cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo? Tiene un nombre, un solo nombre. Se llama Latam Airlines. Por eso estoy acá. No es porque en el fondo yo llegué y dije, no, porque soy una persona curajúa y que en el fondo, no sé, yo no me rindo nunca y dije, esto no puede ser así, no quiero que me pase nunca más. Y acá estamos, Sí, pues, en no, el precisamente. capítulo número 27 de Pasión por Invertir. Oye, 27 episodios ya. ¿Eh? ¿Quién lo iba a decir? En algún momento nos cuestionamos si es que íbamos a llegar al capítulo 5. Claro. Y así es, precisamente así es. Oye, Nico, ¿vamos cerrando? ¿Tenía alguna cosita No, pues ahí sí en el tenemos tintero? que, yo creo que tenemos que mostrar un poquito los errores porque Ya, dale. faltó un área
yo creo que no hemos ido a Estados Unidos Ah, nos tampoco. hemos ido a Estados Unidos, tenéis razón, tenéis razón. Es que ahí, mira, hoy ha sido Cuéntame los un... errores y si quieres después yo los materializo con el Excel para que la Ya, gente pueda... perfecto, ya interesante. Mira, por ejemplo, a mí, errores gringos. A ver, uno feíto fue, bueno, Meta. Meta fue un error y acierto. ¿Cachai? ¿Por qué fue error y Es que acierto? Meta fue difícil. Meta Meta estaba fue, complicado. Meta estaba muy complicado. Sí, porque Meta compré en un momento complejo y también me pasó lo mismo que con Nagarro. No miré bien el múltiplo, llegué y A 5 años. compré. Sí, efectivamente. Entonces no vi la situación que estaba sucediendo y yo juraba en esos momentos, cuando estaba todo el hype del metaverso, que yo creía que realmente los resultados de la inversión en el metaverso iban a ser muy a corto plazo. Y ese fue el error, que estaba muy camiseteado con Mark Zuckerberg. Ese fue mi gran error. Entonces, no vi lo que quizás podían ver los otros, que era, oye, me estáis quitando plata del bolsillo. Bueno, básicamente eso, estamos trasladando y quemando plata en algo que no nos va a dar dinero a corto plazo. Subestimé al mercado una vez más y dije, ya, sí, por supuesto que el mercado va a ver lo mismo que estoy viendo yo. Y claro, po, Meta había empezado posiciones más o menos entre 220, 230. Después, cuando llegó a 300 em, y tuvo una caída, ahí volví a comprar. Volví a comprar como en el rango de 280 por ahí más o menos. Y fui sumando posiciones y En 280. no en 280 pero más o menos como entre 240 y también algunas otras en 280. Cuento corto, precio promedio más o menos en un momento lo tenía en 270. Ese fue Ya. mi precio promedio en un momento, porque, bueno, lo llegué a tener más bajo, pero cuando me di cuenta de toda la situación que estaba pasando, fui vendiendo por partes. O sea, si es que, por ejemplo, llegó a los 260 más o menos, ahí vendí una parte, después volvió a bajar, y cuando estuvo en 90 yo puta, me quería morir, po, weón. Sí, estaba, pero mal, mal, pésimo. O sea, veía todos los días y no paraba de bajar. Chucha, yo decía, ¿será que Facebook irá a desaparecer realmente? Esa era Bueno, mi pregunta, yo tuve weón. un precio bueno, pero yo te diría que tampoco así una cosa, está en más o menos en 200, 180. Claro. Nunca pensé que iba a llegar a 90. ¿Qué te voy a decir? No, Pero bueno, hoy día claro. está en 300. Imagínate, weón. Y ese es el punto, que cuando empecé a darme cuenta que tenía harta posición y que ya me da, no porque tuve bueno, es que ese es el gran punto igual, si uno tiene una cartera no tan grande y tú puedes de tus ahorros tirar hacia inversiones, los porcentajes se van achicando. No sé si me entiende o me doy a entender. Si, por ejemplo, tengo una cartera de $10.000, por dar un ejemplo, que está distribuida en, no sé, 7 8 acciones, y yo a eso le sumo 3.000 $4.000 más, es mucho más fácil poder después quedarte tranquilo y esperar. Ah, sí, ¿Cachai? po. Tener la paciencia, porque ahí tenéis capital, pues, y da lo mismo al final. Entonces, llegáis y podéis o entrar en otras compañías Si te o esperar a comentara, a la compañía, que las compañías vayan cayendo, pues. si te comentara, hoy día tengo 30%, más o menos como un 30% invertido de todo mi portafolio. Mira, imagínate, Tengo, me queda mucha caja para recuperar acciones. Es que lo que pasa es que estaba esperando lo del fondo, claro. se me ha retrasado un poco, entonces eso me ha perjudicado, pero ahora viendo Expedia y cómo están las cosas, yo creo que me voy a Tranquilo, abrir, es claro, con yo tranquilidad. me voy a comprar, me voy a apurar un poquito más ahora.
Oye, y tú en USA, ¿qué errores tenías de USA? Medifast. Medifast, Medifast, esto un Nemesis, Medifast. No es que sea mi némesis. Mm. Una empresa que yo la vi en la tesis de Quim Abril Ajá, era, si queréis, vamos a los números, ya para vamos, 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 ya. Sí, es que a que, Nico pa que la le gusta gente, mostrar, weón. es que para que la gente aprenda, si eso es bien interesante, porque al final, Nico es un exhibicionista, de repente le gusta mostrar su Excel. un exhibicionista de Excel, eh, ahí está, Estamos bien, estamos bien. para que en el fondo tengan más visibilidad, Sí, hay gente que no ve tan bien, weón. como yo. Exacto. Que de donde tengo -18,5, -17,5. Mira, pues, qué terrible. No ve ni a la mamá este, weón. No, puro Cero. cegatón. Mira, Un topo. Mira, a ver, Medifaz, te la voy a veamos. poner aquí porque para que entiendan que hay una parte que esta es la estimación y esto es como los resultados reales. ¿Qué me Ya, pasó con perfecto. Medifast? Y el principal error, yo vi la tesis de Wim Abril, Ya. la vi, la calqué, calculé el número de coach y todo. ¿Qué pasa con Medifast? Medifast tenía un crecimiento brutal. Ujú. Mira ese crecimiento, saquemos el 2022, pero mira ese crecimiento, papá, No, espectacular. casi un 50%. O sea, el 2018 venía creciendo más o menos 46, así Imagínate, brutal. brutalísimo. Y de hecho el 2021, mira, si del 2018 al 2022, 50,7. ¿Qué pasaba? Veía que el número de coaches venía creciendo y había cuadruplicado Ujú. y que los ingresos por coach pasaron de 21.000 a 25.000. Una real locura. Claro, entonces, ¿qué me pasa? Hice todo el análisis, esta fue de las primeras acciones que empecé a entender con KPI, pero tenía este dato histórico. Entonces, lo que yo le colocaba a la compañía más o menos era como un 20% anual de rendimiento, eh, más o menos seguía manteniendo proyecciones elevadas, porque si veis una compañía que está creciendo el 42, no pensáis que para los próximos 2 años te va a caer un -23%. Claro. Es algo que no te lo pensáis nunca, ¿cachai? Sí, por supuesto. Entonces, ¿a qué voy con esto, Gabriel? Que lo que me pasó con Medifast era que yo no entendía muy bien el sector de consumo discrecional o tan bien como yo pensaba que creía. Porque esta era una compañía que tenía más o menos el 1% de la cuota de mercado, en un mercado creciente, donde los gringos generalmente un tercio de la población es gorda, tiene Claro. problemas de obesidad, para decirlo más. Ay, démosle así nomás. No, ¿Ya? es que no Mire, quiero, no sí, quiero, no puede ofender a personas, sí, no quiero por ofender a supuesto que nadie. sí. Pero hay un tema de obesidad y más encima la obesidad crece en una tasa del 2% anual. Claro. Eso al final, llevando a número, Benifaz no tenía con suerte el 1% de la cuota de mercado, siendo el líder del sector. Entonces tenía mucho mercado. Entonces yo creí, ¿qué es lo que pensaba yo? Que esta compañía iba a seguir creciendo fácilmente a tasas Del del, 50% prácticamente. claro. Yo pensaba que, por ejemplo, el 2027, más o menos, la cuota de mercado, fíjate que acá la tengo. Entonces yo pensaba que 2027, claro, podía llegar perfectamente al 5%. Ujú. Y ahora lo reduje del 5% al 1%. Uf, poquito, poquito diferente. ¿Cachai? Entonces, aquí voy con esto. Fíjate cómo pasamos de 1 millón a 1.275.000, mucho más conservador.
Y en esta acción en particular, Nico, ¿cuál fue el error específico? ¿Cuál fue, crees tú, que el error que te dijo así, ya, sí, tengo que comprar esta compañía y después te diste cuenta que por la cresta esto no era como yo pensé? El error para mí fue eh, no haber entendido la macroeconomía. O sea, no haber entendido que estas cifras estaban infladas por tipo cero. Claro, Lo que pasa es que se venía creciendo a estas tasas espectaculares. sí, Y yo sí. pensé que los consumidores dentro de Medifast eh, tenían mucha fidelidad de marca. Ujú. Es que yo pensé que con esa fidelidad de marca la compañía iba a poder seguir manteniendo las ventas. Y mi error fue no haber entendido que esta empresa no tiene ingresos tan recurrentes. Claro, eso es interesante. Ujú. Entonces, no haber entendido bien el modelo de negocio, por más que aprendí los KPIs, me produjeron haber calculado mal el EPS proyectado. Entonces, ahora yo sigo siendo mucho más conservador. Ojo, que sigo invertido en Medifast. Pero fíjate cómo Oye, pasó el precio objetivo, ya, sí, eso te iba a consultar. de 208, 191 a 107, que Claro. hoy es más o menos lo que hoy en día ¿Cuánto está está, cotizando. cuánto está Medifast? Esto está más o menos mal, pero está más o menos en 105, 102 por ahí. Está en 102, 100 hoy la veo. ¿sí? En 100, 100, sí, no es malo. claro. Entonces, ahora entiendo un poquito más, siendo más conservador y todo lo demás, diciendo más o menos que el número de coach ya no va a llegar a 200.000, va a llegar a, a 75.000 coach, Claro, donde los ingresos 200 no. mil, weón. Es Eso que, no era proyectado, sí, de es más, que po. cuando pasáis de 10.000 a 60.000, que es cuadruplicar. Y más Claro. encima que ingresar nuevos coaches no es tan difícil, es algo, es como lo de Nagarro, ¿cachai? Nagarro dice, aló, ¿hay ingenieros por ahí? Sí, sí, no, ya vente, ya vamos, ¿cachai? Es Oye, algo fácil de hacer, no y es que, aparte, Medifast es que tienen todos los contactos, porque aparte los coaches son las mismas personas que ocuparon el producto. exacto, el Entonces, 90% de los coaches ocupaban los mismos productos. mucho más fácil. Entonces, claro, una compañía muchísimo más Ahora, fácil. no es que sea una mala compañía, para nada. No, No de lo hecho, veo como el ROE de esta compañía es un 70%. una El ROIC. locura. No No, un es, ROIC pero impresionante. no es una mala compañía, pero el punto es No tenía precisamente un dólar de deuda. el precio de entrada, po. Es que no Ahí, era mal el precio de entrada, era no haber entendido que era cíclico. claro, claro, Esto es como el día de mañana cuando la gente vea a Apore y vea que en el fondo ya que la la weá está a compañía, 10 pesos. claro, cuando yo hablé, por ejemplo, con Jonathan, le decía, oye, mira, no es que la compañía Vapore como holding sea mala, pero ya Hapag-Lloyd te dijo que iba a ganar un ochenta por Claro, ciento menos. Entonces, eso hay que trasladarlo a precio. Y al final pasó de valer 200 a 107. claro. Es que todo depende también de lo que conversábamos anteriormente, los horizontes temporales que tenga cada uno. Eso igual es relevante. ¿Cuáles son las expectativas tuyas de corto, mediano y largo plazo? Lo que pasa es que para la Em, gente que va a estar invertido en 2, 3 años, como por ejemplo los primeros de Alibaba, Charlie Munger, no sé en cuántos años vaya a recuperar esos $270. No sé si los recupere. claro, ¿no? Sí, En probablemente. cambio, el que invirtió a 70, ese no tiene el problema, ¿cachai? Exacto, tal cual. Y cuando estás en cierto tipo de acciones que son muy cómodas de poder estar y a un precio muy cómodo, ahí el largo plazo es fácil, po. Yo te pregunto, Expedia, ¿te sientes cómodo comprando a Sí, 99? 99, 99,6 creo que fue mi precio de entrada. Sí, muy cómodo, muy Porque pueden cómodo. pasar cosas negativas, pero a lo mejor un buen precio de entrada, ¿cachai? Claro.
Claro, pueden pasar cosas, Pueden pasar cosas, pero pero mira, ¿sabéis lo que me pasó a mí? Que creo que fue el tema de Meta, que creo que me ayudó mucho, porque en un momento imagínate, tenía un precio promedio de 250, 270 y la acción te cae a 90. Tenís cuánto es? Menos 70 prácticamente, no sé, fue una te mala locura. psicológicamente. Pero durísimo, durísimo. Pero cuando ya adquieres y aceptas la situación, pues sí, ya, ok. Según mi análisis, eh, todavía esto no es la realidad, ¿cachai? Y esta empresa debería estar cerca el valor real de la empresa debería estar cerca más o menos de mi precio promedio. Entonces, ¿qué tengo yo? Tiempo. Tengo tiempo, yo no estoy encima de la empresa, no soy el CEO de la empresa para estar apurando las cosas. No, confiemos, vamos a ver qué pasa. Entonces, bajo esa perspectiva, me pasa lo mismo o algo parecido con Expedia. Si es que llega a pasar algo muy complicado, puta, que claro, tienen que bajar mucho los precios, que la plataforma no está funcionando bien y que, no sé, hay una situación muy complicada, ya, pero mira, es una empresa súper estable, grandota, bien manejada. En el fondo, lo que te quiero decir es que siempre puedes tener el precio, o sea, el tiempo a tu favor. Y si estáis dentro de un precio razonable, que es el que yo creo que es el de Expedia, no me complica, por ejemplo, esperar 2 años, ¿cachai? Y siendo también que en este caso ya aprendí que no tengo que entrar con una posición del 15-20% de mi cartera de una, bueno, muy No, tranquilo de poder esperar que lleguen los buenos tiempos, ¿cachai? no, y como te digo, a lo mejor, y esto es lo que digo, aquí es lo que digo. Yo Stellantis, por más que yo la vi que era un regalo y era muy fácil, ¿qué es lo que pasa? Que al tener todas estas compañías, que bueno, hay muchas compañías que me falta por analizar, al tener todas estas compañías ya analizadas, yo voy viendo y digo, mira, ¿qué es lo que veo acá? Ah, interesante, podemos aumentar Efectivamente. posición, ¿cachai? Claro, Entonces yo digo, ya esta compañía la tenía en un 6, yo creo que ahora puede estar en un 7, un 8. claro. Eso es, Aumentemos un eso es. poquito más. ¿Y cuál vendo? No, vendo un poquito de Stellantis, que pasó de 15 a 20. Y digo, Claro, ya, con esa plata, ¿qué es lo que compro? Ya compro un poquito más de acá, Stellantis en una de esas bajas, vuelvo a comprar. Esto es como un poco de trading, eso era como un poco de trading, pero es un trading fundamental. claro, es que en realidad es distribuir el dinero de forma inteligente. ¿Sí? O básicamente, mira, es que A mí no igual me es duele tanto, complejo. a mí no me duele tanto esta caída, no me dolería tanto si en esa caída tuve una exposición del 3-4%. No duele, no duele Exacto, tanto, es que es el punto, es no el duele gran tanto. punto. En No cambio, si tenís duele. 20 y te viene una caída de esas del menos 50, te vas a querer Uf, morir porque te vaya a estar 2-3 años con un costo de oportunidad altísimo. claro, efectivamente, tal cual. Así que eso es más o menos lo que hemos aprendido. Oye, y Y te Texas falta, Pacific Land, oh, ahí, oh, esa yo queda la por tenía ahí, analizar. sí, la quería analizar, no me dio el tiempo para verla, pero te la Igual la voy a ver comenté yo. cuando estaba en 1300 y algo. Uf, y ahora ya se fue. ¿Te acordás que te tentaste? Dijiste, Sí, yo dije, oye, Nico, pero mira, está ahí, está ahí. Pero bueno, mira, ya está. ahora hay una nueva mira. Sí, esa la eh, estuvimos One comentando Water hoy. Marine One está, Water Marine. está interesante, pero eso lo veremos después. Ahora, mi otro error de inversión, y creo que aquí te moriste la risa, explotaste la risa, y yo creo que yo también. Para mí no ha sido tan doloroso porque tengo una posición muy pequeña en esta compañía, pero tenía que decirlo. Oh, Hola, Plex.
Olaplex, puta madre, bro. Complicado, Olaplex. De nuevo, algo parecido a lo que me pasó Claro, con Medifast. Muy, dinero son gratis, dinero todos gratis, muy, muy parecido. oye, se No, compraban cajas de Olaplex, weón. Era como que no, y el tráiganme un 282 camión, hace casi 600, güey. tráiganme un camión de Olaplex. Olaplex, productos para el cabello, por si acaso. Mm. No, y aparte una empresa poco seguida. Bueno, partió estando muy cara, cuando partió a cotizar partía a 30 billions y hoy día más o menos está a 3. Mira, imagínate. Está pegado a una torta así, pero como el 90%. Brutalísima. Entonces, claro, mi tesis vuelve un poco lo de Medifast. Suponer volúmenes muy grandes o no haber hecho bien el estudio. Sin embargo, hoy en día yo estoy más tranquilo porque creo que este estudio ya es algo más probable. Y esta compañía yo tendré una posición pequeña, pero muy largo plazo, Claro. porque el producto es bueno y todo eso. ¿Qué otra cosa me afectó? No haber leído el tema de la demanda. Habían más o menos unas 40 personas que se habían quedado calvas y le echaban la culpa de Loplex. No te creo. Qué Eso, nivel. y eso es lo que, bueno, afectaba un poco a la marca. A la marca, claro, sí, por supuesto. Esos son grandes puntos que hay que tener en cuenta. No, por Pero supuesto. insisto, ¿cómo reducir esto? Es decir, oye, ¿sabes qué? Puede tener una posición pequeña y mientras tanto tengo varias exposiciones en muchas otras compañías y si el precio se pone más atractivo y no está justificado, compro más. Básicamente, hacerle caso a Markovic. No, no, Marco Witt te diría, oye, tengo una compañía como Latam y tengo una compañía como Nagarro, ponle las dos el mismo peso. No, pues si no se trata, No, no se sí, trata de comprar por comprar. Cada compañía exacto, tiene que tener su estudio. claro, Esta, todo esto, esta lista no está en blanco porque sí, ¿cachai? claro, Es porque, o sea, todo esto tiene su estudio. Stellantis, eh, aquí agregó un montón de compañías, no sé si te fijaste, claro, sí, pero ¿cachai? Aquí ya hay un montón de estudios, están todas estudiadas. claro. No, por Entonces, hoy supuesto. día yo Oye, puedo decirte que a lo mejor ingreso hoy día a PayPal, echo un cachitín, mira, no es malo, no es mala opción. invierto un poquito en Expedia, me falta a mí leerme el informe, eso sí, y a lo mejor si me convenzo, invierto en Expedia, invierto en Watches of Switzerland, que volvió a estar más interesante. PayPal sí, me gustaría verla también, pero creo que me pasa, no vi el file, no vi Claro, el tengo que ver el documento, filing yo también. Y pero GSL se me está poniendo interesante. lo que sí es que PayPal creo que quizás podría tener un poquito más de revisión en la baja. Estaría interesante verlo. Claro, Estaría mira, interesante. para los que quieran ver, tengo a Ahí, PayPal. Está casi más o menos en su valor justo, lo que yo había calculado. claro, claro. El Buena tema es opción que, PayPal. claro, esto te lo pueden pagar antes. Eso estaría interesante. Acuérdate que estos son métricas non-GAAP. A Claro, nivel, perdón, son métricas GAAP. Al nivel ajá, non-GAAP está muchísimo más barata. claro. Está como a Ese de- 10, 8 veces beneficio. Pasa es que a mí me gusta así para que en el fondo se vea menos riesgoso. sí, por supuesto. Oye, Nico, entonces, hemos aprendido varias cosas hoy. Creo que los errores de inversión son una de las. Creo que este capítulo se podría hacer quizás, mira, si estamos 10 años haciendo este podcast, podríamos hacerlo todos los años. Porque Sí, pues sí, es algo para hacerlo todos los años. De hecho, a ver, de, ¿por qué, de por qué verdad que decimos es importante esto.
¿Te imagináis así después nosotros perfectos así? No, mira, el error de inversión fue no haber comprado tal compañía. Puta, sería Oye, ese maravilloso. también es un error de inversión. Sí, pues. Yo Eso es comento lo. varias veces no haber comprado ASO, no haber comprado Barbecue Holdings, no haber Claro. comprado todas estas compañías que te digo, MH Homes, No haber aumentado más en meta en su no haber momento. aumentado más en Meta, Sí. eh, No, no haber disminuido en Alibaba, claro, no haber comprado más en Prosus, no sé, pues, todos claro. indican errores de inversión. Por supuesto que sí. Esto es como jugar al tenis. Sí, pues es como jugar al tenis. Claro. Hasta Carlito Alcaraz hay partidos donde falla. Y Sí, sí, donde, una locura. entonces, no, es muy difícil tener un timing perfecto y todo, pero dentro de todo hay que tratar de mejorar cada vez. Sí, por supuesto. Y eso la gente lo sabe y lo aprecia. Nico, oye, ha sido un verdadero gustazo haber estado conversando contigo nuevamente. Creo que lo que se viene para las próximas semanas va a estar interesante. Yo tengo el sentimiento aquí de la guatita de que se vienen muy, muy, muy buenos episodios. Y estamos muy agradecidos de todas las personas que nos están comentando, a todos los chiquillos que nos han escrito en Instagram, nos han escrito en YouTube, en los comentarios, en Pasión por Invertir, en el podcast Value. Así que un abrazo muy grande a todas las personas que nos están viendo y esperamos que tengan unas excelentes inversiones en estas temporadas turbulentas. Y bueno, eh, voy a decir este último consejo. No Ujú. se sientan abrumados si su compañía cae un 15, un 20%. Recuerden siempre tener bien analizada la compañía, entender cómo opera en un mercado bajista, tenerla comprada a buen precio y no sentirse abrumado por el peso del mercado. Eso es Eso, lo más importante. importantísimo. Y tener, Y y ojo, paciencia. paciencia, eso, iba a lo Esa es la mismo, más importante porque yo paciencia, podría haber invertido en Expedia a 120 y ojo, Expedia yo le tenía un precio objetivo de 109, exacto. siendo que el otro año puede ser de 165, entonces digo, igual hay buen margen de seguridad el otro año, pero la paciencia premia, La paciencia premia, la paciencia precisamente. premia. Y otro consejo, tengan el mayor número de tesis, de compañías, a lo mejor no inviertan en todas, Claro, pero tengan presente eso, porque al final, tenerlas estudiadas vale mucho, haber hecho las tareas. claro, yo puedo estar tranquilo de que la compañía está más barata, ¿cachai? Yo Sí, estoy por feliz, supuesto. soy un hombre Exacto. feliz, soy un hombre que le gusta que estén baratas las acciones, pero me gusta que estén baratas porque las estudio. Claro. Así Ta- que bueno, ese es mi consejo y eh, fue un gusto tenerte aquí, Gabriel, un capitulón. Capitulón, capitulón. Un agrado, chiquillos. Así Así que, que lo invitamos a suscribirse, a darle me gusta a este video, a compartir que lo comenten y, igual, sí. sí, y que bueno, le hayan servido estos consejos. Así que hasta luego, queridos inversores. Hasta luego, queridos inversores.